Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una sola Biblia. No había un libro único. No había una lista cerrada de textos sagrados. Y tampoco había una versión oficial de la historia. Circulaban decenas de escritos distintos. Relatos sobre Jesús. Evangelios. Cartas. Visiones. Textos atribuidos a apóstoles y a discípulos que hoy casi nadie recuerda. Algunos se leían en comunidades enteras, otros se copiaban en secreto. Algunos eran considerados sagrados, otros peligrosos, pero todos tenían algo en común. Hablaban de los orígenes del cristianismo. Con el paso del tiempo, solo una parte de esos textos fue aceptada. El resto quedó fuera, no porque desaparecieran, no porque fueran desconocidos, sino porque alguien decidió que no debían formar parte de la Biblia. Hoy los llamamos evangelios apócrifos, pero esa palabra no significa falso, significa algo mucho más complejo. Porque muchos de estos textos fueron escritos en los primeros siglos, algunos incluso antes de que se cerrara el Nuevo Testamento. Fueron leídos, copiados, comentados y, durante un tiempo, formaron parte del cristianismo primitivo. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué algunos textos entraron en la Biblia y otros fueron eliminados? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Con qué criterios? ¿Y qué contenían esos escritos para resultar problemáticos? Para entenderlo, primero hay que volver a un tiempo en el que el cristianismo no era una religión unificada, sino un conjunto de comunidades muy distintas entre sí. Comunidades que no compartían exactamente la misma idea de Dios, ni la misma visión de Jesús, ni la misma interpretación de sus enseñanzas. Y es ahí, en ese caos inicial, donde nacen los evangelios apócrifos. La palabra apócrifo suele entenderse hoy como sinónimo de falso, como si se tratara de textos inventados, fraudes, relatos sin valor histórico. Pero en los primeros siglos del cristianismo no significaba eso. Apócrifo viene del griego apócrifos, que significa oculto o reservado. No hablaba de mentira, hablaba de acceso. Muchos de estos textos no estaban pensados para ser leídos en público, sino para comunidades concretas, grupos reducidos, discípulos avanzados, personas que ya habían sido instruidas. En otras palabras, eran textos considerados demasiado complejos o demasiado delicados para una lectura general. Durante los siglos I y III, el cristianismo no era una institución centralizada. No había una iglesia única. No había una autoridad universal. No había un canon oficial. Existían comunidades cristianas repartidas por todo el Mediterráneo, en Roma, en Siria, en Egipto, en Asia Menor. Y cada una de ellas conservaba sus propios textos. Algunas leían los evangelios que hoy conocemos. Otras usaban evangelios distintos. Algunas combinaban varios. Otras rechazaban los que hoy son canónicos. No había consenso. Por ejemplo, en ciertas comunidades, el Evangelio de Juan era visto con sospecha. En otras, era considerado fundamental. En algunas regiones, el Evangelio de Tomás se leía junto a los sinópticos. En otras, ni siquiera se conocía. La idea de que la Biblia siempre fue la Biblia es una reconstrucción posterior. En realidad, durante más de 2 siglos, el cristianismo convivió con una pluralidad de relatos sobre Jesús. Relatos que no siempre coincidían entre sí. Algunos presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría, otros como un ser divino desde el origen,
otros como un intermediario entre Dios y el mundo. Algunos hablaban de milagros, otros casi no los mencionaban. Algunos insistían en la resurrección física, otros en una revelación espiritual. Y aquí aparece el verdadero problema. Porque cuando una religión comienza a expandirse, cuando deja de ser un movimiento marginal y empieza a estructurarse, la diversidad se vuelve un riesgo. No puedes construir una doctrina sólida si cada comunidad cree algo distinto. No puedes enseñar una fe común si existen textos que ofrecen interpretaciones incompatibles. Así, poco a poco, comienza un proceso silencioso. Algunos textos se citan más, otros menos. Algunos se copian una y otra vez. Otros dejan de circular. No porque desaparezcan de golpe, sino porque van siendo desplazados. Y es en ese contexto donde muchos evangelios pasan a ser llamados apócrifos. No porque fueran desconocidos, no porque fueran recientes, sino porque no encajaban en la dirección que estaba tomando el cristianismo. A partir de ese momento, la pregunta ya no es solo qué textos existían, sino qué tipo de cristianismo estaba sobreviviendo y cuál estaba siendo dejado atrás. Cuando se habla de evangelios apócrifos, no se habla de un solo libro, sino de una colección de textos muy distintos entre sí. Algunos son breves, otros extensos, algunos narrativos, otros filosóficos. Pero hay varios que destacan por una razón concreta. Cuestionaban la imagen de Jesús que se estaba consolidando. Uno de los más conocidos es el Evangelio de Tomás. Este texto no cuenta milagros. No narra la crucifixión. No habla de la resurrección. En su lugar, presenta una lista de dichos atribuidos a Jesús. Frases breves, enigmas, aforismos. En el Evangelio de Tomás, Jesús no aparece como una figura destinada a morir por los pecados del mundo, sino como un maestro que transmite conocimiento. La salvación no llega a través del sacrificio, llega a través de la comprensión. Y eso es un problema, porque si el conocimiento salva, entonces la autoridad no reside en la Iglesia, sino en la experiencia personal. Otro texto fundamental es el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena. En él, María no es una figura secundaria, no es una simple acompañante. Es presentada como alguien que comprende mejor las enseñanzas de Jesús que varios de los apóstoles. El texto describe tensiones claras. Pedro cuestiona su autoridad. Otros dudan de que Jesús pudiera haberle revelado cosas en privado. Pero Jesús, según el texto, sí lo hizo. La idea es explosiva para su época. Una mujer como depositaria de conocimiento espiritual, como intérprete legítima del mensaje, en una estructura religiosa que empezaba a organizarse de forma jerárquica, este tipo de texto era difícil de aceptar. Después está el Evangelio de Judas. Durante siglos, Judas fue visto como el traidor por excelencia, el símbolo de la traición absoluta. Pero este Evangelio ofrece una versión radicalmente distinta. Aquí, Judas no traiciona a Jesús. Cumple una misión. Según el texto, Jesús le confía un conocimiento secreto. Le pide que lo entregue, que permita que los acontecimientos ocurran. La traición, en esta versión, no es un acto de maldad, sino de obediencia. Una reinterpretación así no solo cambia el papel de Judas, cambia toda la narrativa de culpa y redención. Existen muchos otros textos, evangelios de la infancia, donde Jesús aparece realizando milagros desde niño, textos donde habla después de la resurrección, diálogos secretos, visiones,
Algunos de ellos eran populares, otros marginales. Pero todos compartían algo importante. Presentaban versiones del cristianismo que no encajaban entre sí. Demasiadas interpretaciones, demasiadas lecturas posibles. Y cuando una religión aspira a convertirse en universal, esa diversidad se convierte en un problema práctico. No porque todos los textos fueran peligrosos, sino porque no todos conducían al mismo tipo de fe. A partir de ese punto, la cuestión ya no era cuál era el más antiguo, ni siquiera cuál era el más leído, sino cuál servía mejor para construir una doctrina común. Con el paso del tiempo, el cristianismo dejó de ser un conjunto disperso de comunidades y empezó a transformarse en una estructura organizada. Ese cambio lo alteró todo. A partir del siglo IV, el cristianismo ya no era una religión perseguida. Ahora contaba con el apoyo del poder político. Y cuando una religión se convierte en oficial, necesita algo fundamental: unidad doctrinal. No podía haber múltiples versiones de Jesús. No podía haber textos contradictorios circulando libremente. No podía haber interpretaciones abiertas a cada comunidad. Era necesario fijar un marco común. Es en ese contexto donde aparece el concepto de canon bíblico. La palabra canon significa regla, medida, lista autorizada. No se trataba de descubrir textos nuevos. Se trataba de seleccionar. Durante décadas, obispos y teólogos debatieron qué escritos debían considerarse legítimos. Los criterios no fueron solo espirituales, también fueron prácticos. Se valoraba si el texto era atribuido a un apóstol, si era antiguo, si era usado de forma amplia en las comunidades y, sobre todo, si encajaba con la doctrina que se estaba consolidando. Los textos que reforzaban una estructura jerárquica clara, una autoridad central y una interpretación concreta de Jesús tenían más posibilidades de ser aceptados. Otros no. No porque fueran desconocidos, no porque aparecieran tarde, sino porque abrían demasiadas preguntas. Textos donde la salvación dependía del conocimiento personal, donde Jesús hablaba en parábolas difíciles, donde mujeres tenían autoridad espiritual, donde el mensaje no era único, sino múltiple. Todo eso resultaba problemático. Con el tiempo, los concilios fijaron una lista definitiva. Los textos aceptados pasaron a ser llamados canónicos. Los demás quedaron fuera. No siempre fueron destruidos. Muchos simplemente dejaron de copiarse. Otros se conservaron en lugares concretos. Algunos sobrevivieron por accidente. Durante siglos, se creyó que muchos de estos evangelios se habían perdido para siempre, hasta que, en el siglo XX, algunos reaparecieron. Descubiertos en bibliotecas olvidadas, enterrados en vasijas, conservados en desiertos. Textos que demostraban algo importante: que el cristianismo primitivo fue mucho más diverso de lo que durante siglos se creyó. Que la Biblia, tal como la conocemos hoy, no cayó del cielo cerrada y completa. Fue el resultado de decisiones humanas, tomadas en un contexto histórico concreto, con intereses, tensiones y límites. Y entender eso no debilita la historia, la hace más real, porque los evangelios apócrifos no son simples curiosidades antiguas. Son fragmentos de un pasado que estuvo a punto de desaparecer.